Los invito a estudiar Mateo capítulo 27. Con toda seguridad a Satanás no le convenía que Jesús llegara a la cruz. Por ese motivo hizo todo lo posible para provocarle y desesperarle con el fin de que tomara un rumbo diferente. Recordemos que Jesús no durmió toda la noche, venía de orar en el huerto de Getsemaní de donde lo tomaron, recibió un juicio nocturno ante el Sanedrín. Pero como ellos no podían condenar a muerte a nadie, venida la mañana lo condujeron a Pilato, el gobernador romano, que sí podía hacerlo. Recién amaneció, lo llevaron para que ejecutara la sentencia lo más inmediatamente posible. Cuando Pilato interroga a Cristo, descubrió que era inocente y que por envidia le habían juzgado como malhechor. Cuando Pilato se enteró de que Jesús era Galileo, aprovechando que Herodes se encontraba en Jerusalén por esos días, decidió enviarlo con él. Eso lo encontramos en Lucas 23. Lo único que Herodes pudo concluir fue que era inocente y prefirió entonces devolverlo de nuevo a Pilato. Pilato se vio entre la espada y la pared, especialmente porque su esposa le envió un mensaje diciéndole que tuviese cuidado. De cierta forma se le reveló a ella de que Jesús era justo. Pilato podía liberar a Jesús, pero tenía miedo de que la influencia que los judíos tenían ante el César lo depusiera del puesto. Por lo tanto, con tal de cuidar su puesto, prosiguió con el juicio. Una brillante idea se le cruzó por la mente a Pilato. Era costumbre soltar un preso al pueblo en el día de la fiesta, y decidió escoger a Barrabás, un hombre despreciable, sedicioso y asesino. Buscó el peor con el fin de lograr soltar a Cristo. Al compararlo con la sencillez, la serenidad y la santidad de Cristo, Pilato entendía que el pueblo no aceptaría que Barrabás quedara libre. Sin embargo, su gran sorpresa fue que decidieron por Barrabás. Los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud para que pidiese a Barrabás y se le diera muerte a Jesús. Si hubo uno que en ese momento experimentó en carne propia de que alguien muriese en su lugar, ese fue Barrabás. Al ver que nada avanzaba y al sentirse amenazado de perder su posición de gobernador, Pilato no tuvo más alternativa que condenar a crucifixión a Cristo. Lo entregó a los verdugos romanos, que hicieron de Cristo lo que difícilmente puede describirse con tinta y lápiz. Lo azotaron cruelmente con sogas que tenían partículas de huesos en las puntas, le pusieron una corona de espinas en su cabeza y un bastón en su mano para burlarse de él como rey que supuestamente no era. Luego pasaban frente a él y le decían, Salve, rey de los judíos, y a la vez que le escupían la cara y le quitaban su bastón para golpear su cabeza, y así las espinas de la corona se incrustaban más en sus sienes. A él lo injuriaron, le daban golpes brutalmente en su rostro y cuerpo, tratándolo no tanto como un asesino, sino como una basura humana. Él fue despreciado y desechado entre los hombres, dice Isaías, azotado, abatido, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y sin embargo de él no se dejó oír un murmullo de queja. Su rostro permaneció sereno. Le dieron la cruz que se había dispuesto para Barrabás, ya que no había tiempo para hacerle una a su medida. La tomó con honor, porque no era solo la de Barrabás, era también tu cruz y mi cruz. Era la cruz de la humanidad perdida, y así le ordenaron caminar al lugar de su ejecución. Pilato mandó a poner un rótulo en la parte alta de la cruz, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Los judíos pidieron que el rótulo dijese, me hago pasar como rey de los judíos. En ese caso Pilato fue firme al decir, lo que he escrito, he escrito. Un poder superior a Pilato en verdad y a los judíos en verdad había dirigido la colocación de esa inscripción sobre la cabeza de Jesús. Ese título estaba atinado porque miles de personas de todos los países estaban entonces en Jerusalén y la inscripción que declaraba Mesías a Jesús de Nazaret iba a llegar a su conocimiento, especialmente cuando contrastaran su ejecución con su resurrección días después. Crucificado Jesús no podía ya bendecir a nadie.
pues sus manos estaban clavadas a la cruz. No podía ir en busca del pecador por la senda de este mundo porque sus pies también habían sido fijados con fuertes clavos a la cruz. Pero su boca estaba totalmente libre y con ella el Salvador aún trabajó. Con sus labios consoló a las mujeres, lo encontramos en Lucas 23. Abrió su boca también para pedir perdón por quienes le estaban crucificando diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y antes de exhalar sus últimos suspiros, de sus bondadosos labios salieron palabras de salvación a uno de esos ladrones crucificados con él. Para él fue un rayo de consuelo cuando uno de ellos creyó y lo reconoció como Salvador. Ahora él podía morir tranquilo, ya que había por lo menos una persona salva que justificaba su muerte. Dos ladrones en una misma condición, habiendo recibido el mismo testimonio de que era justo, ambos con la misma cercanía al Salvador, pero solo uno aprovechó la gracia salvadora y transformadora de Cristo Jesús. Mis hermanos, Jesús murió. Mateo dice que el velo del templo se rasgó en dos, la tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron, y muchos cuerpos de hombres consagrados, que habían muerto ya, se levantaron cuando Él resucitó. Estas personas se levantaron como primicias y testimonio de que Jesús no solo murió, pero que venció a la muerte. Cuando nació no había un lugar dispuesto para Jesús, y ahora que murió tampoco había una tumba para colocar su cuerpo. Todo lo que usó fue prestado. José de Arimatea le ofreció sepultura. Los líderes judíos aún tuvieron el descaro de ir con Pilato para ordenarle asegurar la tumba prestada, porque según ellos, los desorientados discípulos tendrían la osadía de robar el cuerpo, para luego decir que había resucitado. Pilato entonces ordenó una guardia de 100 soldados, y estos serían los testigos de la gloriosa resurrección de Cristo al levantarse triunfante de la tumba el domingo por la mañana. Mis amigos, la historia del Calvario es triste, pero a la vez muy esperanzadora. El Cristo que murió es el que ahora nos ofrece su sangre para adquirir gratuitamente nuestra salvación. ¡Qué maravilloso! Vayamos a ese Jesús, pidamos que perdone nuestros pecados, entreguémosle nuestra vida y preparémonos para su retorno. Que Dios te bendiga.